Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por edad, aplicada al 2019 en el mes de diciembre. Siendo, les comento, la tercera de las 4 partes en las que estamos trabajando y por tanto pues continuemos donde hemos quedado. Así que arrancando, vemos los ejercicios que dice, para responder los ítems 31 y 32, considera las siguientes representaciones de la función f. Me muestran la representación gráfica, que en este caso se ve como una función lineal en todo el esplendor de la palabra, y nos muestran su representación algebraica, que en este caso se ve que está incompleta. Hagamos una cosa, antes de resolver el ejercicio, procuremos completar la información de esta función. Lo primero que puedo notar es que en esta función tengo un punto ya remarcado al cual le corresponden las coordenadas 4 en X y 2 en Y, o sea, coordenadas 4,2. Estas coordenadas me van a ser de utilidad para poder hallar la información que me falta en esa representación algebraica. ¿Por qué lo digo? Porque si nos basamos en la representación en términos de y y x, vemos que la variable y y la variable x ya corresponden a datos que tenemos aquí a mano en este par ordenado. Información que podemos tomar y sustituir en la calculadora como una ecuación. En este caso y tomaría el valor de 2, así que ingreso el 2 en la calculadora, ingreso la ecuación alfa calc menos 2x, bueno, diría menos 2, pero como la x multiplica a este coeficiente, entonces el 4 que corresponde a esta x lo colocaremos multiplicando también. Y aquí estaría diciendo menos 2x. Y este más b que me está haciendo falta averiguar quién es aquel que en la calculadora presentamos como la x algebraica, para averiguar qué valor le corresponde. Es aquí donde procedería entonces con el Shift Calc 10 para averiguar su valor real, que en este caso vendría siendo al parecer 10. Eso quiere decir que la ecuación, o mejor dicho, con la función con la que verdaderamente estaríamos trabajando, vendría siendo f de x igual a menos 2x más 10. Y ahora sí, en base a esto, podemos revisar los ejercicios 31 y 32. Primero, ejercicio 31, que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que f es decreciente, donde que si recuerdan de lo que hemos trabajado con ejercicios anteriores, por ejemplo con funciones inversas para identificar la monotonía porción a porción, según los trozos de dominio, aprendíamos a identificar cuando una función crecía o cuando una función decrece o cuando se mantiene constante. En este caso, leyéndolo de izquierda a derecha, vemos que la función, pues efectivamente, baja, efectivamente, es decreciente. Por tanto, dicha primera proposición vendría siendo perfectamente correcta. En la segunda dice que la preimagen de 4 corresponde a 2. Ahora, un dato importante. Cada vez que nos piden una preimagen, lo que procedemos, y aquí es donde entra la expresión algebraica, lo que procedemos es que tomamos toda la expresión algebraica, el menos 2x más 10 en este caso, y lo igualamos a 4. Y lo que hacemos es que resolvemos esta ecuación y verificamos el valor de x, y verificamos la solución de dicha ecuación. Es decir, presentamos la ecuación menos 2x, es decir, alfa x, más 10, alfa calc para ingresar el igual a 4. Este proceso es el que procederíamos universalmente cada vez que nos pidan la preimagen de un valor. Tomamos la expresión algebraica y lo igualamos a dicho valor indicado. Entonces, a la hora de proceder con el Shift Calc 10, vemos que en este caso la solución es 3. En otras palabras, que la preimagen de 4 en este caso vendría siendo 3, no 2. Así que esta segunda proposición queda descartada y por tanto indicaría que la opción C sería la correcta. Solo la primera proposición resultó ser verdadera. Con ello aclarado, entonces procedemos a ver el siguiente ejercicio. Dice el segundo ejercicio. Dice que la intersección con el eje de las abscisas, o sea, con el eje X, corresponde a 5,0 y que la intersección con el eje de las ordenadas, el eje Y, dice que corresponde a 0,6. Vamos a ver. Para este ejercicio hay un truco, digamos, para poder hallar las intersecciones con el eje X y con el eje Y en funciones de cualquiera tipo que vayamos a trabajar. Y tiene mucho que ver con la búsqueda de la imagen o de la preimagen con el cero. Por ejemplo, si yo quiero hallar la intersección con el eje X, entonces lo que tendría que hacer es buscar la preimagen de 0. ¿Y cómo hacíamos para buscar preimágenes? Pues como vimos anteriormente, tomando la expresión algebraica e igualándola
con 0. Esta técnica funciona, repito, universalmente. Así que yo puedo ingresar menos 2x, vamos a ver, menos 2x más 10 alfa calc igual a 0. Y a la hora de resolver esta ecuación, vamos a descubrir cuál era la intersección que tendría con el eje X, que aparentemente dice que es en 5 efectivamente. Así que esta primera proposición automáticamente la damos por verdadera. En cambio, cuando me preguntan por la intersección con el eje de las ordenadas, con el eje Y, más bien aquí lo que corresponde es buscar la imagen de 0. Y cuando vamos a buscar la imagen de 0, lo que hacemos es sustituir. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Vamos a sustituir la x por 0 en esta expresión algebraica y vamos a averiguar qué valor le corresponde. En vez de decir menos 2x, voy a decir menos 2 por 0 más 10. Y a la hora de meterlo en la calculadora, nada más busco su resultado y el resultado que me da automáticamente me refleja la intersección con el eje Y. Es decir, debería ser 0,10, no 0,6. Así que esta segunda proposición queda completamente descartada y pues al ver esto veo que de ellas entonces solo es verdadera la primera proposición, así que marco la opción C como respuesta correcta y de ahí entonces procedemos a checar los siguientes ejercicios. Veamos acá. Dice, por ejemplo, que para responder los ítems 33 y 34, considere la siguiente información referida a la función h, dada de la forma h de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Es decir, aquí muy expresamente me están dando una función cuadrática. Me dice, considere las siguientes proposiciones. La primera proposición me dice que c es mayor que 0, y la segunda proposición me dice que el discriminante de h corresponde a 0. Bueno, ya estos son aspectos muy teóricos y rápidos a analizar. Es más, hasta les regalo un dato extra. No solamente el C y no solamente el discriminante, sino que les voy a hablar también de la A. Recordar, por ejemplo, que ante este tipo de formato de funciones, cuando la función es cóncava para arriba, uno puede deducir que el valor de A corresponde a valores positivos. Y cuando la función es cóncava para abajo, uno puede deducir que el valor de A corresponde a posibles valores negativos. No me estaban preguntando por la A, pero les regalo este dato que más adelante nos puede servir. En segunda instancia, respecto al valor de C, resulta que C es el que me da la intersección con el eje Y. En otras palabras, que donde yo vea que interseque con el eje Y, eso me dará la pista de cuál sería el signo para esta constante C. Resulta que la función corta al eje Y justamente en este punto. Y este punto está ubicado en el semieje de las y positivas. Eso me dice de inmediato que el valor de C tiene que ser positivo. Y los valores positivos, por lo general, siempre son mayores a 0. Automáticamente decimos que la primera es verdadera. ¿Qué pasa con la segunda proposición? ¿A qué nos referimos con el discriminante? Bueno, para los que tendrían, digamos, recién aplicado la convocatoria anterior de noveno, se habrán fijado en una formulita llamada discriminante con un triangulito que representamos con esta expresión algebraica, que si es estrictamente necesario aprenderla para la aplicación del examen de bachillerato, pues es opcional. Lo que sí es importante es tener en cuenta la cantidad de puntos en los que la gráfica interseca con el eje X. ¿Qué pasa si el eje X tiene dos intersecciones? Decimos entonces que el valor del discriminante tiene que ser mayor a 0, necesariamente. ¿Qué pasa si la intersección con el eje X se da en un solo punto? Es decir, que solamente hay una intersección. Entonces decimos que el discriminante tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Qué pasaría si la gráfica de repente no cortara con el eje X? Es decir, que la intersección con el eje X se le reflejaran en ella 0 intersecciones. Entonces en este caso decimos que el discriminante corresponde a valores menores que 0. Ahora bien, en este caso vemos que la gráfica corta el eje X efectivamente en un único punto. Entonces ese único punto, esa única intersección me indica que el discriminante, su valor debe corresponder exactamente a 0. Por lo tanto, esta segunda proposición al parecer está bien estructurada, es decir, es verdadera en lo que propone.
Por tanto, de estas dos proposiciones podemos decir tranquilamente que ambas son verdaderas, sin ningún problema. Que con ello entonces podemos revisar el siguiente ejercicio. A ver qué tenemos. ¿Qué dice? Considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que el mínimo de h corresponde al punto 2,0. Y esto es algo que vamos a poder revisar muy rápidamente. En primera instancia, por el hecho de que la función es cóncava para arriba. Al ser cóncava para arriba, los puntos si bien seguirán existiendo infinitamente hacia las y positivas. Pero hacia abajo vamos a encontrar un límite, por decirlo de una manera, inferior, que es hasta donde llega la gráfica en sentido hacia abajo. Tenemos este punto de acá, que es el punto más bajo que se puede detectar en toda la gráfica, que es al que llamamos justamente el vértice de la función. Este vértice, cuando la función es cóncava para arriba, pues justamente se le llama el mínimo de la función, el punto mínimo. Así que efectivamente, esta primera proposición es inmediatamente verdadera, sin discutir nada. Ahora, con respecto al ámbito de h, dice que el ámbito de h corresponde al intervalo que va de 2 a más infinito. ¿Esto cómo lo verifico? Primero, cuido que cuando me están hablando de ámbito, me están hablando de valores en y. O sea que vamos a revisar el eje y verticalmente de abajo hacia arriba, desde, en este caso, desde el mínimo hasta más infinito. Solamente que si lo estamos analizando desde el eje y, lo que vamos a tomar en cuenta son las ordenadas, no las abscisas. Es decir, vamos a tomar en cuenta este 0 como referente y diríamos entonces que la gráfica iniciaría respecto a y desde 0 hasta más infinito. No desde 2 hasta más infinito. Este intervalo es erróneo. La proposición, por tanto, es falsa. Y por tanto, la respuesta correcta vendría siendo la opción C. Solo la primera proposición resulta verdadera. Ok, entonces con ello sigamos adelante con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué dice? Considera las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x igual a 0,5 a la x. La primera proposición dice que f es decreciente y que la segunda dice que la inversa de f corresponde a este criterio con la expresión log base 0.5 o 0,5 de x. Vamos por partes. Para saber si una función es decreciente o creciente en una función exponencial, y voy un poquito más despacio. ¿Cómo sé que la función es exponencial? Por el mero hecho de que la variable x está utilizándose como exponente. Es decir, tengo una notación de potencia. Ok, cuando estamos ante estas situaciones, es decir, cuando enfrentamos este tipo de funciones de a elevado a la x, solamente hay dos posibilidades. Que la función sea creciente o que la función sea decreciente. Decimos que es creciente cuando a es mayor a 1 y decimos que es decreciente cuando a posee valores que están entre 0 y 1. Es decir, valores decimales. Y dada la coincidencia, 0.5 corresponde a un valor decimal, esto me obliga a decir que la función debe ser decreciente. Primera proposición, perfectamente verdadera. La segunda proposición, por dicha, es fácil de analizar también, por dos motivos, o mejor dicho, por dos condiciones importantes. Primera condición, tómese en cuenta, y lo pueden escribir despacito, que la inversa de una función exponencial siempre va a ser una función logarítmica. Viceversa también funciona, que la inversa de una función logarítmica es una función exponencial. También importante considerar que tal cual es la base de una función exponencial, tal cual debe ser la base de una función logarítmica. En otras palabras, la base de la función exponencial debe ser igual a la base de la función logarítmica que pretende ser su inversa. Y como en este caso ambas condiciones se cumplen, perfectamente puedo dar esta segunda proposición por verdadera. Es decir, que las dos proposiciones son perfectamente verdaderas. Opción A, respuesta correcta. Y que de ahí entonces nos damos el gusto para realizar el siguiente ejercicio. Dícese que la Academia El Gustico está ofreciendo un curso de 10 sesiones para aprender a cocinar. Toda persona que desee llevar el curso debe pagar de matrícula 25.000 colones y luego 8.000 colones por cada sesión que asista. ¿Cuánto en colones debe pagar en total un estudiante que asistió a solo 6 sesiones?
Bueno, de ahí tendríamos que analizar. De matrícula van 25.000 colones fijos. Entonces, para ir ordenadamente, consideremos esos 25.000 colones de matrícula. Y dice que asistió a 6 sesiones. Entonces voy a considerar esas 6 sesiones, tomando en cuenta que por cada sesión tuvo que pagar 8.000 colones. Eso quiere decir que ingresando esta expresión en la calculadora podríamos tener el cálculo completo de forma inmediata, el cual vendría representando un monto total de 73.000 colones. Es decir, opción C, respuesta a marcar, y continúo entonces con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice, por ejemplo, 37? Si f es una función tal que, me dicen que f de x es igual a log base a de x, pero no tengo más información de la función. Más bien me están pidiendo hallar el valor de esta expresión inmediatamente. Y el valor de esta expresión, fíjense que lo que está sucediendo aquí es que en lugar de la x, veo ahora que dice a la 2. En otras palabras, puedo suponer que todas las x que tengo las tengo que cambiar por a la 2. En otras palabras, estaría hallando el valor de f de a al cuadrado, que corresponde a resolver la expresión log base a de a la 2. Aquí el tema estaría que tendríamos que utilizar tal vez algún valor para a, para ver qué traduce la calculadora de esta expresión. Voy a agarrarme este mismo 37. Voy a poner un log base 37. Vamos a ver, aquí sería con este botón de log. Creo que para las calculadoras grises en esta columna aparece el botón de logaritmo también. Un log con el cual podemos ingresar la base, que en este caso voy a utilizar el 37. Y luego voy a utilizar 37 al cuadrado, porque es básicamente en forma representativa lo que me están pidiendo calcular. Vamos a ver qué me dice la calculadora. Voy a tocar el botón igual y me dice que el resultado da a secas 2. Está curioso esto. O sea, me da la sensación de que podría ser entonces la opción B. La opción D, por si alguien la sospechara, no la podría tomar en cuenta porque la opción D me dice 2 veces A. Es decir, 2 por 37, que es el valor que utilice en este caso. Es decir, 74. Y no correspondería a lo que nos dio la calculadora. Y uno se pregunta, ¿y si lo hubiéramos probado con cualquier otro valor, me hubiera dado nuevamente el mismísimo 2? Pues les puedo apostar lo que quieran a que siempre que usen bien la calculadora, llegaríamos efectivamente a ese mismo resultado. Así que, opción B, respuesta definitiva, y con ello procedo a realizar los siguientes ejercicios. Veamos acá. ¿Qué dice? En un determinado momento, se estableció que la cantidad de habitantes Q de cierta ciudad está modelada por Q igual a 100.000 por 1.1 elevado a la T, donde T es el tiempo en años. Ok. Desde que se establece el modelo hasta que la ciudad tenga esta cantidad de habitantes, ¿cuántos años deben transcurrir, verdad? En este caso, no conozco cuál es el valor de T. Y al no conocer el valor de T, lo voy a utilizar entonces como mi incógnita. Y por tanto, voy a llegar y tomar, bueno, como ya me están dando la cantidad de habitantes, esto es lo que ya representaría Q. O sea que esta expresión yo la podría sustituir al inicio de esta igualdad. En otras palabras, puedo llegar a ingresar la cantidad 259.374, que vendría siendo el valor de Q, luego alfa calc, y después escribo el resto de la expresión, que sería 100.000, abro paréntesis, 1.1, cierro paréntesis y elevo. Y en este caso, como lo que quiero es hallar el valor de t, procedo con ingresar la variable x. Y ya con esto, entonces nada más procedo con el shift calc 10 y le damos igual. Aparentemente ya nos ha dado una solución. Podemos inclusive verificar si se han ingresado correctamente las cosas. Estamos hablando de 259.374, la cantidad de habitantes, la igualdad bien ingresada. Estamos hablando de 100.000, que multiplica a 1.1 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, shift calc, le damos el 10. Sí, la calculadora no titubea en darnos el 9.99. Ahora,
Que ese 9.99 no se ve entre las opciones, no se preocupen. Definitivamente no es la opción A ni la opción B. Y pues entre las opciones C y D que nos quedan, lo único que nos queda es decir que la C es la correcta, ya que este valor corresponde a una cantidad mayor de 8 años. Así que en este caso la opción C vendría siendo la respuesta correcta. Y de ahí procedemos a revisar los siguientes ejercicios. Dice el 39. Dice que José y Manuel van a la ferretería La Tuerca a comprar clavos y tornillos. Además, se sabe que ambos compraron a los mismos precios, es decir, habrán comprado la misma marca de clavos y tornillos. Dice que José pagó 3.100 colones por 2 kilos de clavos y 5 kilos de tornillos, mientras que Manuel pagó 3.180 colones por 3 kilos de clavos y 4 de tornillos. Entonces, ¿cuánto cuesta en colones un kilo de clavos? Hagamos esto. Noten que en este tipo de ejercicios, y de hecho casi siempre aterrizamos en el ejercicio 39 o 40 aproximadamente ante este tipo de situaciones, nos dan dos elementos cuyos valores o cuyos montos nos son desconocidos. En este caso, los kilos de clavos y los kilos de tornillos. Dados estas dos variables que tengo, las voy a representar con X y con Y para indicar esto. Estaríamos diciendo que 2 kilos de clavos y 5 de tornillos nos estaría dando un monto total de 3.100 colones. Mientras que en el caso de Manuel dice que 3 kilos de clavos y 4 de tornillos dice que nos da un monto total de 3.180 colones. Ok, entonces veamos esto. Dependiendo de la calculadora que nosotros tengamos, ya sea la FX 570 o la ClassWiz, hay una forma específica de poder trabajar este tipo de situaciones de manera muy rápida. Con la FX podríamos trabajar, digamos, con el mode 51. Mientras que con la ClassWiz podemos trabajar con el menú A12. Yo como estoy con la ClassWiz, pues lógicamente voy a buscar el menú A12. Menú, el A, que tengo aquí con el botón de negativo. Y nada más ingreso 12. Entonces, entro aquí a un sistema de ecuaciones. Pero en el caso de las FX 570, es decir, con el caso de las calculadoras grises que teníamos anteriormente, el modo 51 nos lleva pues a una especie de matriz, a una especie de cuadrícula, donde ingresaríamos los valores de estos coeficientes que tenemos acá. No hace falta ingresar las letras, sino que nada más ingresamos los números directamente y por cada número que ingreso, toco el botón igual para así desplazarme al siguiente espacio. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que tenemos en estas ecuaciones. Van a ver que el desplazamiento se da de forma completamente automática. Una vez hecho eso, ya la calculadora nos da un valor para X. Nos dice que X es igual a 500. Pero si le damos otra vez igual, obtenemos valor para Y también, que vendría siendo 420. Y igual a 420. Ahora bien, recordemos que X representaban los kilos de clavos y que Y eran los kilos de tornillos. Me preguntaban por el precio de un kilo de clavos, que en este caso sería de 500 colones, y vendría siendo el de la opción A. Siendo así, entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio y con ello tranquilos podemos ir al siguiente ítem, el cual dice que Birmania gasta 200 colones en la confección de cada una de las colas para cabello que vende. Si además el costo fijo es de 8.000 colones por semana asociados a esta actividad, entonces la función del costo total semanal en colones por la producción de X cantidad de colas para cabello corresponde a... Veamos esto. Estamos hablando de un costo fijo de 8.000 colones. Y estamos hablando de que esta Birmania gasta 200 colones en la confección de cada una de las colas para cabello. Es decir, según la confección de colas, estamos hablando que si produce 10 colas, entonces habría que multiplicar esa cantidad por 200. Y aparte habría que sumarle los 8.000 colones fijos, este costo fijo. ¿Notan ustedes que cada vez que hablamos, digamos, de estos valores que van variando, que van creciendo, en este caso de 200 en 200, dependen de la cantidad de colas?
que por cierto, hágase ver, en este caso la producción de X cantidad de colas. Si nos ponemos a ver entre las opciones, vemos que, por ejemplo, la primera opción me refleja una forma de calcular el, el gasto que tiene Birmania con respecto a la X cantidad de colas, pero no veo reflejado los 8.000 colones fijos que tendría que contemplarse. La opción B hay que tenerle cuidado porque en este caso me estaría dando a entender que por cada cola que confecciona, el gasto aumenta de 8.200 en 8.200. Exageración que tenemos que dar por descartada inmediatamente. En la opción C vemos, por ejemplo, que aquí supuestamente por la confección de colas, para cada cola que ella produzca se va a aumentar el gasto en 8.000 colones, cosa que no es cierto según la información que me dan aquí en el texto. Y solamente con este pequeño detalle tengo que dar por descartada esta opción. Solamente me queda la opción D, en la cual veo, por dicha, que efectivamente según la cantidad de colas que confecciona, el gasto va aumentando de 200 en 200 y tiene por aparte contemplado los 8.000 colones fijos que habría que tener en consideración aparte del gasto de las colas que produce. Esta opción D definitivamente es la función que corresponde a este costo total semanal. Así que esta vendría siendo la respuesta correcta y con ello procederíamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. No, a la función r. Aquí el enfoque me ha fallado. Dice x, tenemos los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 9 de golpe. Y luego tenemos valores de r de x que dice 0, 1, 4, 9, 16. Vayamos viendo con mucho cuidado. Lo primero que me dicen es que la imagen de 9 en R corresponde a 36. ¿Quién sabe? Luego me dice que el modelo matemático que mejor se adapta a la situación dada corresponde a una función cuadrática. Puedo empezar por esta proposición, ya que para detectar que una función sea cuadrática hay un truco muy rápido. Notemos, por ejemplo, en las X que los valores que tenemos consecutivos empiezan desde 0 hasta 4. De 4 a 9 tenemos un salto abrupto, el cual lo voy a tomar en consideración más adelante. Esto lo voy a dejar por aparte. ¿Sigue formando parte de la función? Sí, pero para el análisis que necesito trabajar con una continuidad constante, aprovechando la continuidad que me dan las X. Con sus imágenes, noto que hay un diferencial, es decir, como un cambio de variación que hay entre sus imágenes que no se mantiene constante, porque de 0 a 1 solamente hay una unidad de diferencia. De 1 a 4 hay 3 unidades de diferencia. De 4 a 9 hay 5 unidades. Y de 9 a 16 hay 7 unidades. Voy a indicarlo acá. A la hora de hablar lo que hay de esto de diferencia, quiere decir, digamos, que de 0 a 1 tengo que sumar una unidad para poder llegar a esta imagen. De 1 sumando 3 logro esto, con esto logro llegar a esta imagen. Con 4 sumándole 5 logro llegar a esta imagen y así sucesivamente. Veo que en este primer orden no logro detectar un cambio de variación fijo que se utilice de manera constante para todas las imágenes. Pero si me fijo nuevamente en los cambios de variación y los reviso en un segundo orden, detecto que en estos casos ahora sí hay un cambio de variación para el cambio de variación de manera más fija. Porque en este caso veo que de 1 a 3, con sumar 2, yo sé que logro pasar de un valor a otro. De 3 a 5, también sumando 2. De 5 a 7, también sumando 2. Que les cuento un secreto. De hecho, a la hora de haber encontrado este cambio de variación en un segundo orden, y al haber detectado que en este segundo orden sí se mantiene constante, esto me basta para poder decir que la función efectivamente es cuadrática. Esto hace automáticamente que la proposición sea verdadera. Ahora, hablemos de la función cuadrática más simple y primitiva de todas. No tanto del ax cuadrado más bx más c, sino solamente del ax cuadrado. O todavía más simple, de x al cuadrado. Esto podría ser, digamos, un punto de partida o de referencia para revisar si
si las imágenes quedan bien relacionadas con las preimágenes mediante esta relación, elevando al cuadrado. Y quien ya maneje potencia se dará cuenta que en realidad sí, ya que 0 elevado al cuadrado da 0, 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16, y realizando este salto olímpico, nos preguntamos, entonces 9 al cuadrado, ¿cuánto es? Entonces uno revisa en la calculadora, 9 elevado a 2, y no le va a dar 36, le va a dar 81. O sea que esta primera proposición, disculpen, vendría siendo falsa. Por tanto, para este ejercicio 41, nos tocaría marcar la opción D. En este caso, solamente la proposición 2 resulta verdadera. Y con ello, entonces procedemos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 42. Consideren las siguientes proposiciones referidas a la función W. Veamos acá. Noten que en este caso, en esta función W, la línea de las imágenes es la que me está presentando ya continuidad. Cuando es la línea de las imágenes la que presenta continuidad y hay que revisar estos patrones de cambio en las preimágenes, aquí me quedan dos posibilidades. Cabe la posibilidad de que la función sea raíz cuadrada o cabe la posibilidad de que la función sea logarítmica. ¿Por qué? Porque estas dos funciones vendrían siendo las versiones invertidas de cómo se vería una relación cuadrática o una relación exponencial. Y lo voy a decir aquí abajo. Es decir, si fuera abajo, yo diría que podría ser cuadrática o podría ser exponencial. Pero como la continuidad ya la tengo abajo y como tengo que revisar las x en este caso, entonces me cae la posibilidad de que sea o raíz cuadrada o logarítmica. De hecho, sin revisar nada, veo que la raíz cuadrada ni siquiera está entre las opciones, así que solamente me queda la posibilidad de que sea logarítmica. ¿Y esto cómo lo detecto? Verificando si entre los valores en x no es que encuentre un diferencial fijo, es decir, que no encuentre una diferencia fija entre los valores, sino más bien una razón fija, un cambio de razón fija. ¿Por qué? Porque, digamos, para 1 llegar a 2, si uno sumara a 1 y está bien, sumando 1. De 2 a 4, sumando 2, cambió. De 4 a 8, sumando 4, cambió nuevamente. Sumando, nunca vamos a encontrar una constante entre estos valores. Pero multiplicando sí. De 1 para llegar a 2, yo sé que multiplicando por 2 llego. De 2 para llegar a 4, yo sé que multiplicando por 2 llego. De 4 para llegar a 8, yo sé que multiplicando por 2 llego. Y así ese razonamiento ustedes van a ver que se mantiene fijo y válido para todos los valores que tenemos en esta línea. Tenemos una razón fija entre estos valores de acá. Y esta razón es la que me ayuda a detectar que la función, en este caso, es logarítmica. No solamente por el hecho de haber encontrado una razón fija entre los valores, sino por el hecho de que los valores en los cuales se encontró son en las x. Si hubiera sido en las y, hubiera sido exponencial. Pero como este es el caso, pues sí, definitivamente, opción D, función logarítmica, respuesta correcta para este ejercicio. Y será un récord, señores, porque este video lo vamos a dejar hasta aquí entonces, para que en nuestra siguiente parte nos podamos enfocar a trabajar en los temas de estadística y probabilidad. Que por mi parte que les agradezco la compañía que me dan hasta este punto en este video. Siempre ahí con el pulgar arriba, con la suscripción para los que todavía no están suscritos. Sí, con las disculpas de mi ausencia en estas semanas. Detalles técnicos y detalles fuera de mi control. Y pues sin más, o sea, lo que son... bueno. Lo que son dudas, consultas, comentarios, alternativas que ustedes conozcan. Ustedes saben que la caja de comentarios está siempre habilitada para ello. Que si saben de gente que está estudiando para estos exámenes y que ocupan repasar con el tema de funciones, pues también que les compartan el video, que eso siempre ayuda a la causa completamente. Que por mi lado, voy a ir realizando una maratónica, grabando y preparando videos para la gente que presenta bachi por edad. Así que de mi parte me despido, les agradezco su compañía. Les habla el profe Dan y por favor, gente, no me dejen, no me flaqueen, sigan siempre adelante con el estudio, señores.